Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 36. 9. Estadios tempranos del complejo de Edipo. 2. En ambos sexos, una de las principales raíces de las inhibiciones en el trabajo es la ansiedad y el sentimiento de culpa, asociados con la fase femenina. La experiencia me enseñó, sin embargo, que un análisis profundo de esta fase es, por otras razones también, importante desde un punto de vista terapéutico y debería poder ayudar en algunos casos obsesivos que parecen haber llegado a un punto donde nada más puede ser resuelto. En el desarrollo del niño, la fase femenina es seguida por una prolongada lucha entre la posición pregenital y genital de la libido. Esta lucha, que está en su apogeo entre los 3 y 5 años, es claramente reconocible como el conflicto edípico. La ansiedad asociada con la fase femenina conduce al niño a la identificación con el padre, pero este estímulo de por sí no suministra una firme base para la posición genital, ya que lleva principalmente a la represión y sobrecompensación de los instintos analsádicos y no a superarlos. El temor a la castración por el padre refuerza la fijación a nivel sádico-anal. El grado de genitalidad constitucional juega también una parte importante con respecto a un resultado favorable, o sea, el logro del nivel genital. A menudo el resultado de la lucha permanece indeciso y esto da lugar a la aparición de trastornos neuróticos y perturbaciones de la potencia. Así, lograr una potencia completa y alcanzar la posición genital dependerán en parte de la resolución favorable de la fase femenina. Enfocaré ahora el desarrollo de las niñas. A consecuencia del proceso del destete, la niña se ha alejado de la madre, siendo impelida más fuertemente a hacerlo por las frustraciones anales que ha sufrido. Las tendencias genitales comienzan ahora a influir en su desarrollo mental. Estoy completamente de acuerdo con Helen Deutsch, quien sostiene que el desarrollo genital de la mujer se completa con el afortunado desplazamiento de la libido oral a la genital. Solo que mis conclusiones me llevaron a creer que este desplazamiento comienza con las primeras manifestaciones de los impulsos genitales y que el fin oral receptivo de los genitales ejerce una influencia determinante para que la niña se vuelva hacia el padre. Además, he llegado a la conclusión de que en cuanto los impulsos edípicos hacen su aparición, no solo surge un reconocimiento inconsciente de la vagina, sino también sensaciones en ese órgano y en el resto del aparato genital. En las niñas, sin embargo, la masturbación no proporciona una descarga tan adecuada para esos montos de excitación como proporciona en los niños. De ahí que la acumulada falta de gratificaciones proporciona otro motivo para que existan más complicaciones y disturbios en el desarrollo sexual femenino. La dificultad de obtener completa gratificación por la masturbación puede ser otra causa, además de las indicadas por Freud del repudio del onanismo por la niña. Y esto puede explicar, en parte por qué, durante su lucha para abandonarla, la masturbación manual es generalmente reemplazada por apretar ambos muslos uno contra otro. Además de la cualidad receptiva del órgano genital, movilizada por el intenso deseo de una nueva fuente de gratificación, la envidia y odio a la madre, poseedora del pene del padre, parece ser, en el periodo en que surgen estos primeros impulsos edípicos, un motivo más para que la niña se vuelva hacia el padre. Sus caricias tienen ahora el efecto de una seducción y se las ve como la atracción del sexo opuesto. La identificación de la niña con la madre resulta directamente de los impulsos edípicos. Toda la lucha provocada en el niño por su angustia de castración no existe en ella. En las niñas, tanto como en los niños, esta identificación coincide con las tendencias analsádicas de robar y destruir a la madre. Si la identificación con la madre tiene lugar predominantemente en un estadio en que las tendencias oral sádicas y anal sádicas son todavía muy fuertes, el miedo a un superyo materno primitivo conducirá a la represión y fijación a esta fase e interferirá con el futuro desarrollo genital. El temor hacia la madre también impulsa a la niña a renunciar a la identificación con ella y comienza entonces la identificación con el padre. El impulso epistemofílico de la niña es despertado primero por el complejo edípico. El resultado
es que ella descubre su falta de pene. Siente esta carencia como una nueva causa de odio hacia la madre, pero al mismo tiempo su sentimiento de culpa le hace verla como castigo. Esto agudiza su frustración y a su vez ejerce una profunda influencia en todo su complejo de castración. Este temprano pesar por la carencia del pene después se magnifica mucho, cuando la fase fálica y el complejo de castración están totalmente activos. Freud ha establecido que el descubrimiento de la falta del pene motiva el alejamiento de la madre y el acercamiento al padre. Mis observaciones muestran, sin embargo, que este descubrimiento solo actúa como un reforzamiento en este sentido. Se hace en un estado muy temprano del conflicto edípico, y la envidia del pene sigue al deseo de tener un niño, que reemplaza nuevamente la envidia del pene en el desarrollo posterior. Yo veo la privación del pecho como la más fundamental causa del acercamiento al padre. La identificación con el padre está menos cargada de ansiedad que la identificada con la madre. Además, el sentimiento de culpa hacia ella impulsa a sobrecompensarla con una nueva relación amorosa con ella. En contra de esta nueva relación amorosa con ella, actúa el complejo de castración que dificulta una actitud masculina y también el odio hacia ella que proviene de situaciones más tempranas. El odio y la rivalidad con la madre, sin embargo, la lleva nuevamente a abandonar la identificación con el padre y acercarse a él como objeto para amar y ser amada. La relación de la niña con la madre lleva a que la relación con el padre sea a la vez positiva y negativa. La frustración que le produce el padre tiene como base más profunda el desengaño ya sufrido en relación con la madre. Un poderoso motivo del deseo de poseerlo surge del odio y de la envidia contra la madre. Si las fijaciones sádicas permanecen predominantes, este odio y su sobrecompensación afectará también esencialmente la relación de la mujer con los hombres. Por otra parte, si hay una relación más positiva con la madre, construida sobre la posición genital, no solamente estará la mujer más libre de sentimiento de culpa en relación con sus hijos, sino que su amor por su esposo será fuertemente reforzado, ya que, para la mujer, él siempre ocupa el lugar de la madre, quien da lo que es deseado y ocupa también el lugar del hijo amado. Sobre estos importantes cimientos es construida la parte de la relación que está conectada exclusivamente con el padre. Al principio se centra en la acción del pene en el coito. Este acto, que también promete gratificación de los deseos que están ahora desplazados hacia lo genital, parece a la niñita el logro más completo. Su admiración es sacudida por la frustración edípica, pero a menos que se convierta en odio, constituye una de las características fundamentales de la relación de la mujer con el hombre. Más tarde, cuando obtiene completa gratificación de los impulsos amorosos, se une a esta admiración la inmensa gratitud que se deriva de la larga frustración. Esta gratitud halla su expresión en la mayor capacidad femenina para una completa y duradera sumisión a un solo objeto amado, especialmente para el primer amor. Una causa por lo que el desarrollo de la niña está en desventaja es la siguiente. Mientras el varón posee en realidad el pene, con respecto al cual entra en rivalidad con el padre, la niña pequeña solo tiene el deseo insatisfecho de maternidad, y de este solo tiene un reconocimiento confuso e incierto, aunque muy intenso. No es solo esta incertidumbre la que perturba su esperanza de una futura maternidad. Esta esperanza está mucho más debilitada por la ansiedad y el sentimiento de culpa, y esto puede perjudicar seria y permanentemente la capacidad materna de una mujer. A causa de las tendencias destructivas que en una época dirigió contra el cuerpo de la madre o ciertos órganos del mismo y contra los niños en el vientre, la niña espera la retribución en forma de destrucción de su propia capacidad de maternidad o de los órganos relacionados con su fusión y de sus propios hijos. Esto es también una de las raíces de la constante preocupación de las mujeres, a menudo tan excesiva, por su belleza personal, pues temen que ésta también sea destruida por la madre. En el fondo del impulso a embellecerse y adornarse, existe siempre la idea de reparar la belleza dañada, y eso se origina en la ansiedad y el sentimiento de culpa. Es probable que este profundo temor a la destrucción de los órganos internos
puede ser la causa psíquica de la mayor susceptibilidad de las mujeres, comparada con la de los hombres, para la histeria de conversión y las enfermedades orgánicas. Esta ansiedad y sentimiento de culpa son la causa principal de la represión de los sentimientos de orgullo y alegría por el rol femenino, que generalmente son muy fuertes. Esta represión trae como consecuencia el desprecio de la capacidad de maternidad, al principio tan altamente valorada. De este modo, la niña carece de la poderosa ayuda que el niño obtiene de la posición del pene y que ella misma podría encontrar en la expectativa de su maternidad. La intensa ansiedad de la niña por su feminidad puede ser vista como análoga al temor a la castración del niño, ya que seguramente contribuye al rechazo de sus impulsos edípicos. El curso seguido por la angustia de castración del varón, en lo que se refiere al pene, que existe visiblemente, es sin embargo diferente. Puede calificarse como más aguda que la ansiedad más crónica de la niña relativa a sus órganos internos, con los que está necesariamente menos familiarizada. Pero tiene que producir diferencia el que la ansiedad del varón esté determinada por el superyo paterno, y la de la niña por el superyo materno. Freud dijo que el superyo de la niña tiene un desarrollo distinto que el del varón. Encontramos constantemente la confirmación del hecho de que los celos desempeñan un papel más importante en la vida de las mujeres que en el de los hombres, porque son reforzados por la envidia hacia el hombre a causa de su pene. Por otro lado, sin embargo, las mujeres poseen especialmente una gran capacidad, no solo basada en sobrecompensación, para desatender sus propios deseos y dedicarse con autosacrificio a tareas éticas y sociales. No podemos explicar esa capacidad por la combinación de rasgos masculinos y femeninos, que a causa de la disposición bisexual del ser humano, influye en casos particulares la formación del carácter, ya que esa capacidad es de índole evidentemente maternal. Pienso que a fin de explicar cómo las mujeres pueden recorrer una gama tan amplia, desde los más bajos celos hasta el más completo y generoso olvido de sí mismas, debemos considerar las condiciones peculiares de la formación del superyo femenino. Desde la temprana identificación con la madre, en la que el plano anal sádico es tan preponderante, en la niña se originan celos y odios y se forma un superyo cruel extraído de la imago materna. El superyo que se desarrolla en esta etapa por una identificación paterna puede ser también amenazante y causar ansiedad, pero nunca parece alcanzar las mismas proporciones que las que derivan de la identificación materna. Cuanto más se estabiliza en una base genital la identificación con la madre, tanto más se caracteriza por la devoción de una madre generosa. De este modo, esta actitud afectiva positiva depende de las características del ideal materno alcanzado en el estadio pregenital o genital. Pero en lo que respecta a la conversión activa emocional en actividades sociales o de otra índole, parecería que el que está activo es el ideal del yo paterno. La profunda admiración que siente la niña por la actividad genital del padre lleva a la formación de un superyo paterno que establece ante ella fines activos que nunca podrá alcanzar totalmente. Si, debido a ciertos factores de su desarrollo, el incentivo para cumplir con esas finalidades es suficientemente fuerte, la imposibilidad de lograrlas puede dar ímpetu a sus esfuerzos, los que combinados con la capacidad de autosacrificio que derivan del superyo materno, dan a una mujer, en casos especiales, una capacidad para logros excepcionales en el plano intuitivo y en campos específicos. El niño obtiene también de la fase femenina un superyo materno que le lleva, igual que a la niña, a hacer identificaciones primitivas tanto crueles como bondadosas. Pero él pasa a través de esa fase para reasumir, es verdad, en diversos grados, la identificación con el padre. Por mucho que se haga sentir del lado materno en la formación del superyo, es sin embargo el superyo paterno el que tiene desde el principio una influencia decisiva para el hombre. Él también pone ante sí una figura ejemplar, pero que no es alcanzable porque el varón está hecho imagen de su ideal. Esta circunstancia contribuye a que la labor creativa del hombre sea más sostenida y objetiva. El temor al daño de su feminidad ejerce una profunda influencia en el complejo de castración de la niña, ya que la hace sobreestimar el pene del que ella carece.
Esta exageración es entonces mucho más evidente que la ansiedad subyacente por su propia feminidad. Quisiera recordarles aquí el trabajo de Karen Horney, que fue la primera en examinar las fuentes del complejo de castración de las mujeres en la medida en que estas fuentes residen en la situación edípica. Relacionado con esto, debo hablar de la importancia para el desarrollo sexual de ciertas tempranas experiencias en la infancia. En el trabajo que leí en el Congreso de Salzburgo, en 1924, mencioné que cuando se observa el coito en un estadio posterior del desarrollo, estas experiencias asumen el carácter de un trauma, pero si ocurren en edades más tempranas, se fijan y forman parte del desarrollo sexual. Debo agregar que una fijación de este tipo puede dominar no solo ese estadio particular de desarrollo, sino también al superyo que se hallan en ese momento en proceso de formación y puede entonces perjudicar su futuro desarrollo. Cuanto más completamente alcance el superyo su cima en la etapa genital y menos cuanto más completamente alcance el superyo su cima en la etapa genital, menos predominarán las identificaciones sádicas en su estructura y más probable será el logro de salud mental y el desarrollo de una personalidad con alto nivel ético. Hay otro tipo de experiencia en la temprana infancia que me parece típica muy importante. Estas experiencias a menudo siguen de cerca las observaciones del coito y son inducidas o fomentadas por las excitaciones que derivan de ellas. Me refiero a las relaciones sexuales de niños pequeños entre sí, entre hermanos y hermanas o entre compañeros de juego que consisten en los más variados actos: mirar, tocar, defecar en común, felatio, cunilungus y a menudo intentos directos de coito. Están profundamente reprimidos y profundamente cargados de sentimientos de culpa. Estos sentimientos se deben principalmente al hecho de que el objeto amado, elegido bajo la presión de la excitación debida al conflicto edípico, es vivido por el niño como sustituto del padre, de la madre o de ambos. Es así como estas relaciones, que parecen tan insignificantes y a las que aparentemente no escapa ningún niño bajo el estímulo del desarrollo edípico, toman el carácter de una relación edípica realmente realizada y ejercen una influencia determinante sobre la formación del complejo de Edipo, sobre la liberación del sujeto de este complejo y sobre sus relaciones sexuales posteriores. Asimismo, una experiencia de este tipo crea un importante punto de fijación en el desarrollo del superyo. Como consecuencia de la necesidad de castigo y de la compulsión de repetición, estas experiencias a menudo llevan al niño a someterse al trauma sexual. En relación con esto, quisiera remitirlos a Abraham, quien demostró que experimentar traumas sexuales forma parte del desarrollo sexual de los niños. La investigación analítica de estas experiencias, tanto en el análisis de adultos como de niños, nos esclarece mucho la situación edípica en relación con las fijaciones tempranas y es, por lo tanto, importante desde el punto de vista terapéutico. Resumiendo mis conclusiones, ante todo, deseo recalcar que, según mi opinión, no contradicen las observaciones del profesor Freud. Pienso que el punto esencial de las consideraciones adicionales que he hecho está en que sitúo esos procesos en épocas más tempranas y en que las diferentes fases, especialmente en los estadios iniciales, se fusionan más libremente la una con la otra de lo que hasta ahora se suponía. Los estadios tempranos del conflicto edípico están tan dominados por las fases pregenitales del desarrollo que la fase genital, cuando comienza a ser activa, está al principio muy oculta y solo más tarde, entre los 3 y 5 años, se torna más claramente reconocible. A esa edad, el complejo de Edipo y la formación del superyo alcanzan su punto culminante. Pero el hecho de que las tendencias edípicas comiencen tanto más temprano de lo que suponíamos, la presión del sentimiento de culpa, que por lo tanto recae en los niveles pregenitales, la influencia determinante así ejercida tan tempranamente en el desarrollo edípico por una parte, en la formación del superyo por la otra, y en consecuencia sobre la formación del carácter, sexualidad y todo el resto del desarrollo del sujeto, son hechos que me parecen de una importancia muy grande y hasta ahora no reconocida. Comprobé el valor terapéutico de estos conocimientos en los análisis de niños, pero no se limita a estos.
He podido comprobar estas conclusiones en el análisis de adultos y he encontrado que no solo se confirmó su actitud teórica, sino que también se estableció su importancia terapéutica.